Shiori es una joven de 28 años que fue agredida sexualmente por un sujeto que se aprovechó de su posición laboral y las leyes blandas e ineficientes de Japón para salirse con la suya, o al menos eso cree. La joven documentó todo lo sucedido y nos cuenta su lucha en un país donde alzar la voz en crímenes sexuales puede causar que seas juzgada cruelmente. Shiori es una periodista y va a una entrevista de trabajo con un sujeto llamado Yamaguchi, el cual es un director de Tokyo Broadcasting System, una empresa de televisión multinacional. Ella pensaba que habría más personas, pero al final todo terminó siendo una cena para dos. De repente se siente mal, va al baño y pierde el conocimiento. Cuando despierta está en un hotel y está siendo abordada por Yamaguchi. Shiori trata de descubrir lo que pasó esa noche, logra contactar con el taxista que la transportó y este le cuenta lo sucedido. Yamaguchi pidió que los llevase a un hotel. Allí ella se rehusaba a bajar y Yamaguchi la metió a la fuerza. Shiori denuncia lo sucedido a la policía, sin embargo un policía no acepta su denuncia, argumentando que es difícil averiguar agresiones sexuales en el contexto actual y que además no tiene pruebas sólidas. La razón por la cual la policía desestima la denuncia de Shiori es que Yamaguchi tiene conocidos en la policía y además es un amigo muy cercano al primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Al ver que la policía no la toma en serio, Shiori, como periodista, decide hacer su caso público y contarle a todo el país lo sucedido, contar lo horrible que es una violación, cómo afecta tu vida de manera increíble, cómo tu voz es tan débil que nadie te escucha. Ves a tu agresor tranquilo mientras la sociedad se muestra indiferente. En eso, una periodista le pregunta a Shiori por qué muestra su rostro en televisión, ya que las víctimas como ella no suelen hacer eso. Ella menciona que se rehúsa a ser débil y ocultarse. El caso de Shiori se difunde por todo el país. Muchas personas la apoyan y aplauden por su valentía, sin embargo otras la critican. Dicen que seguro tenía una relación con Yamaguchi que terminó mal y que ella lo acusa para obtener cosas a cambio. Le dicen que si no le gusta Japón, que se vaya. Otros comentan que usa esta situación para hacer despegar su carrera como periodista. De este modo, Shiori entiende que esta batalla será más difícil de lo que piensa. Para no ser acusada, decide mudarse a casa de unos amigos. Les recomiendan que cuando vaya a salir en televisión se vista adecuadamente y con colores sobrios, ya que hay personas que incluso la llamaron prostituta. Japón es un país que causa controversias respecto a sus leyes. En algunos crímenes las penas son muy severas, sin embargo, existen otros como agresiones donde son muy permisivos. Sorprendentemente, hasta hace un par de años, una ley exigía que las mujeres víctimas de agresiones sexuales debían probar que se habían resistido a la agresión. Este hecho y muchos otros hacen que las mujeres consideren inútil denunciar estas agresiones. La misma Shiori descubrió en una agencia de lucha contra la violencia de mujeres que solamente 4 de cada 100 los reportan a la policía. Estos datos son realmente preocupantes y este documental nos muestra la verdad e impulsa a que se hagan cambios estructurales en Japón. Las respuestas negativas y críticas que recibe Shiori solo son un mal ejemplo y promueven el silencio de otras mujeres que pasan por lo mismo. Además del trauma de revivir el pasado, deben recibir la crítica de la sociedad. Esto promueve que más mujeres guarden silencio y preocupa demasiado a Shiori. Por ello decide escribir un libro sobre su situación. Lo llama Black Box. El proteccionismo y la burocracia hacen que el caso de Shiori avance lentamente. Eventualmente se emite una orden de arresto contra Yamaguchi, pero cuando Shiori va a declarar le dicen que la orden se anuló. Pero, ¿quién anuló esta orden? Nada más y nada menos que el primer ministro de Japón. Shiori se pone paranoica por todo lo que sucede y siente que la espían. Por ello compra un detector de equipos eléctricos y descubre que efectivamente pusieron un micrófono en la casa en la que vive. Sigue escribiendo su libro cuando de repente un abogado la llama para decirle una noticia que la deja fría. Yamaguchi no será procesado por órdenes superiores. Abrumada por todo lo que pasa, Shiori deja órdenes de que si un día se suicida, que no fue así, que ella nunca haría eso, que investiguen lo sucedido, que publiquen su libro y este mismo documental. En el Parlamento un sujeto menciona que Japón está un paso atrás en temas de abuso y le pregunta al primer ministro si está al tanto del nuevo libro de Shiori llamado Black Box. El primer ministro solo finge no saber nada al respecto. Shiori finalmente publica su libro y lo presenta en un congreso de periodistas. Allí una mujer cuenta que le pasó lo mismo y muchas más de ellas animan a Shiori y admiran su valentía. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el caso de Shiori es desestimado. Al ver que no puede acusar a Yamaguchi en un caso criminal, decide hacerlo como un caso civil, el cual tiene condenas más leves. Algo sorprendente es que un periódico se interesó por Yamaguchi, publicó su testimonio. En él, increíblemente menciona que, aunque la hubiera violado, no hubiera podido embarazarla, ya que tiene un conteo de espermas muy bajo.
y que debido a las acusaciones de Shiori tiene muchos problemas en su día a día, mostrando una falta de arrepentimiento y sintiéndose una víctima por todo lo que sucede. Este documental no solamente habla de un tema de violación, sino que también expone un abuso de poder y fallas estructurales en el sistema japonés. Sin embargo, esto se puede extrapolar a muchos otros países. ¿A quién protegen las leyes? ¿A las víctimas o a la gente que tiene poder y dinero? Tras ser acusado nuevamente, Yamaguchi demanda a Shiori por difamación por una suma de 130 millones de yenes, casi $1 millón. Sin embargo, la fortuna en esta ocasión acompaña a Shiori, ya que es contactada por el guardia del hotel donde fue llevada. Este le dice que quiere testificar en su caso. Shiori solo le agradece infinitamente por su ayuda mientras llora. Cuando el día del veredicto llega, muchas mujeres están afuera del juzgado con pancartas. En eso, un joven sale con una pancarta donde está escrita la palabra Victoria. Shiori ha ganado. Esto no deja el pasado atrás, ya que ella debe seguir sanando sus heridas. Por su parte, Yamaguchi menciona que se arrepiente de lo que pasó esa noche, ya que le causó muchos problemas. Menciona arrepentirse éticamente, pero sostiene que no cometió nada ilegal. Como cierre del documental se menciona que Yamaguchi apeló y la batalla legal continuó. Los policías que obstaculizaron el caso fueron ascendidos. Además, el año 2022 el primer ministro de Japón fue asesinado en una campaña política. Yamaguchi fue el primero en reportar su muerte. Ese mismo día, la Corte Suprema confirma la victoria de Shiori en su caso civil.